¿Qué pensarías si te dijera que hasta los pelotones como el Z, el Kilo e inclusive el Delta se cagaban literalmente al escuchar el sonar del grupo llamado Soul Fucking Killer? Asesino de almas, soldados en la oscuridad que solo salían a la luz para masacrar y abrirle paso a la horda de una manera brutal, rápida y precisa. Los cuales podían estar fácilmente a la par con los generales Locust, los Soul Killers. El rango Soul Killer fue originado a partir de un único dron Locust, el cual trascendería a general escalando desde abajo. Ya se imaginarán de quién estamos hablando, de Ram. Pero de ese tremendo papucho ya hablamos mucho. De ahí en fuera, ese rango pasó por mucho tiempo sin integrantes, hasta que otro dron fue lo bastantemente fuerte, tanto mental como físicamente, para ser concedido como el nuevo único miembro de esa división de extrema élite. Su nombre era Hakkar, un Locust diferente a los demás, siendo más mortífero, astuto y eficaz ante sus enemigos, e incluso algunas veces hasta con sus propios aliados. Este dron era temido en todo Nexus, y no es para menos. Él hizo hasta lo imposible, después de que en una batalla contra la armada de la CGO, en un puesto de avanzada abatieran al Theron al mando del grupo en donde se encontraba él. Rápidamente y casi instantáneamente, por instinto tomó el liderato de la tropa, la cual se notaba decaída por perder a su legítimo líder, el que se suponía que los iba a llevar a la victoria en esa gran batalla por el territorio enemigo. Ahora estaban desorganizados y sentían que junto con el Theron habían fracasado y perdido las esperanzas. Pero inmediatamente Hakkar se las devolvería, viendo cómo él no retrocedía aunque todo estuviera perdido para los demás. Él no cedió y logró acabar con varios Gears. Su tropa, que ya estaba huyendo del campo de batalla, logró ver cómo Hakkar no huía ni se detenía. Eso les dio valor para volver a ese lugar donde pensaban que ya todo estaba perdido. Ese sentimiento se vio potenciado por los sanguinarios gritos de furia y confianza que surgían de su espíritu de lucha. Lo hicieron ver como un héroe, ya que aunque siguieran llegando fuerzas enemigas y ellos teniendo todo en su contra, alcanzaron la victoria gracias a ese gran Locust que no retrocedió ni fue intimidado por ningún motivo. Rápidamente su hazaña se esparció por cada rincón de Nexus, llegando a los oídos de los altos mandos y el Consejo Locust, por lo que después de discutirlo por un breve periodo de tiempo se le otorgó el rango de extrema élite, y con eso su respectivo uniforme, el cual era una armadura Theron con una V carmesí en el casco, acompañada con una emblemática placa de identificación. La hazaña de Hakkar no se quedó solo en voces de los Locust, sino que también llegaría a los oídos de los Gears. Los soldados CGO pensaron que solo eran rumores para generar el pánico entre la milicia, pero todo mito o rumor tiene algo de verdad. Esto lo confirmarían sobrevivientes Gears moribundos, recordando los actos atroces que presenciaron aquella vez. Esas personas tuvieron suerte de vivir para contarlo porque Hakkar tenía la particular característica de no dejar por ningún motivo prisioneros, era matarlos sí o sí. Este mendigo sí que era despiadado. Ya sembrado el miedo en los Gears, aunque quisieran con todo su ser que solamente fuera un rumor, esto no los sacaría del pánico que sentían en cada misión que los asignaran. El temor de ser tan desgraciado para ponerse en el camino del Soul Killer, Hakkar. Ese sentimiento era compartido entre los soldados de la CGO, e inclusive para algunos Gears veteranos. Creo que Bert se ve encima. El cúmulo de todas estas cosas y todo lo que había logrado dio como resultado que fuera un ejemplo a seguir para cualquier soldado en la horda Locust. Hasta la reina Mira les tenía extrema confianza a los Soul Killers, ya que él se la ganó. Tiempo después de la muerte de Usil Ram y la detonación de la bomba de masa ligera, era casi evidente que le iban a ofrecer el puesto a Hakkar. Pero él haría lo contrario que cualquier otro Locust haría, rechazó ese estatus, porque él sabía que su lugar era con los Soul Killers. Él ahí se sentía a gusto, solo recibiendo órdenes de altos cargos, sin la necesidad de familiarizar una conversación con Locust pretenciosos y engreídos. Ese no era lugar para Hakkar. Después de rechazar esa oferta, lo mandaron a patrullar en la superficie. En el transcurso se encontró un Locust moribundo y malherido, un simple don nadie. Lo evidente era dejarlo morir, pero para Hakkar esto no era así, ya que él pensaba que toda vida Locust en la horda era útil de una u otra forma, por lo que lo llevaría a un cuartel Locust asentado en la superficie para que atendieran esas lesiones causadas por la explosión. Hakkar no soportaba ver a un Locust inútil, así que en cuanto se recuperó, procedió a entrenarlo él mismo. ¿Y qué creen? Casi lo mata. En todo momento estuvo siendo supervisado brutalmente por él, y solo así es que Satch, el Locust marginado, pudo convertirse con el tiempo en un integrante más de los Soul Killers.
Gracias a que Hakkar intercedió por él ante los altos mandos para que se lograra incorporar a los miembros de extrema élite de la reina, Satch logró explotar sus cualidades, potenció su inteligencia y habilidades, siendo leal a la única persona que lo ayudó cuando se encontraba en la miseria, por lo que este individuo también se preocuparía por los demás Locust que se encontraban en la misma situación. No quería que pasaran por lo que él vivió, y con eso se ganó el respeto de los demás. Aunque más adelante esto lo llevaría a su perdición. Por otro lado, en un lugar alejado de la civilización Locust, en una prisión en ruinas, se hallaría una larva remanente, un tal Sauvix, el cual se decía por diversas partes que quería volverse humano o incluso estar con los humanos, ya que se la pasaba estudiándolos con máquinas y aparatos propios de esos seres, ya que a él le interesaba bastante el cómo a partir del genoma humano combinado con diversas sustancias de la hondonada se gestaron y engendraron los primeros Locust, es decir, a él. En el transcurso de sus investigaciones aprendió de diversas ramas de la medicina, por lo que se volvió como un médico. La reina Mira, convencida de que él quería pertenecer al bando contrario, mandó a que lo capturaran, debido a que ella no iba a permitir que una de sus crías tuviera esos pensamientos tan humanos, ni mucho menos que colaborara con personas las cuales le causaron algún tipo de daño en el pasado. Por ello lo condenó a cadena perpetua. Hakkar escuchó lo acontecido, por lo que intrigado, fue a la celda donde ese sujeto se hallaba para preguntarle por qué se quería unir a los humanos. En ese momento, Sauvix, riéndose en un tono burlón, le contaría la realidad del porqué de sus actos. Hakkar rápidamente se dio cuenta del inmenso conocimiento que cargaba ese Locust, tanto en medicina como en fisiología, y con ello vio el potencial que se postró ante sus ojos. Se dio cuenta de que esta larva podía estar a la par del mismo Ukon, por lo que lo ayudaría a salvarle la vida, así que fue directamente hacia la reina Mira con el reo encadenado, así como Scorch traía a Tai. Cuando llegaron al monasterio de la reina, Hakkar lo aventó al suelo para que se hincara ante su deidad, en lo que él dialogaba con ella. Le habló de sus capacidades que podían ser de ayuda para su grupo, pero Mira se mostraba escéptica al respecto. Interrumpió a Hakkar a media conversación y le dijo que no iba a permitir que un cobarde como el reo formara parte de sus filas. A lo que Sauvix reclamó diciendo que nada de lo que había escuchado era cierto, que eran puras blasfemias las que salían de su boca. En ese momento, Hakkar le quería soltar un madrazo por su falta de respeto, pero la reina lo detuvo y le dijo que prosiguiera. Sauvix le tomó la palabra y pasó a explicar sus motivos, que él no veía coherente que se alzaran en armas contra los humanos. Si los Lamben son una amenaza mayor, el hecho de haber generado una guerra contra la humanidad era una estupidez. Debieron de haberse aliado a ambos bandos, en vez de quererles quitarles su territorio, nada más para que poco tiempo después los Lamben hagan lo mismo con los Locust en la superficie. Esto claro, en el dado caso de que se gane la guerra contra la humanidad, lo cual lo ve poco probable. Hakkar alzaría la voz, diciendo que era un imbécil, que no sabía nada, pero Mira se percató de que ese Locust no era una larva cualquiera, por lo que pararía de nueva cuenta a Hakkar y comenzó a hablar. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Resolviéndole todo lo que ponía en duda. Ella dijo: ¿crees que no traté de velar por el bienestar de mis crías? ¿Crees que el asedio a la superficie y el ataque contra la humanidad solo fue capricho mío? Vamos, es absurdo. Yo traté de entablar un acuerdo con la humanidad para que nos ayudaran a erradicar a los Lamben, pero ellos solamente respondieron con armas de fuego, por lo que no nos quedó de otra. Quizás sí, tengas razón al decir que solo sería cuestión de tiempo para que los Lamben también salieran a la superficie, pero al menos tuviéramos ese poco tiempo de más para pensar en cómo tratar de vencerlos. Sauvix se sintió muy estúpido al cuestionarlo todo sin saber ni siquiera un poco del por qué acontecieron así las cosas, por lo que solo agacharía la cabeza ante la reina. Sin embargo, Mira le perdonó la vida. Sabía que el único problema que tenía era que estaba acomplejado sobre el rumbo en el que llevaban a cabo la guerra los altos mandos. Así que le perdonó su insolencia y le dijo a Hakkar que hiciera lo que quisiera con él, por lo que enseguida lo enlistó en las filas de los Soul Killers. Al final Hakkar se limitó a decirle: no me decepciones. Después de esto, no aconteció ningún evento importante para estos élites de la Horda. ¿Qué? ¿Cómo que no? A cualquier batalla que fueran, siempre culminaba de la misma manera, con una brutal victoria en contra de los humanos e inclusive Lambens. Sin embargo, no fue hasta que en una batalla, un subgrupo de la Horda Locust estaba siendo liderado por un Soul Killer, Satch, para apoderarse de un puesto de avanzada humana. El numeroso grupo estaba demasiado confiado, ya teniendo un Soul Killer como líder era imposible la derrota, o al menos eso creían. Porque no se esperaban que ese puesto en específico fuera a estar tan fuertemente resguardado por cientos de soldados Gears y guardias Onyx.
El grupo de Locust, sin saber previamente esto, no obedecía al pie de la letra las órdenes ni la estrategia de Satch, diciendo que este era el menos agresivo de los Souls, pues al grupo le daba igual el plan. Ya sabían que los iba a proteger de cualquier forma, y no estaban equivocados. Cuando la situación se puso crítica, después de ver morir en batalla a varios Locust sin poder ni siquiera pestañear, Satch ordenó la retirada de inmediato. La derrota era inminente, así que tenía que hacer todo lo que estuviera en sus manos para salvar a lo que quedaba de su pelotón. ¿Recuerdan que les dije que a Satch no le gustaba que otros camaradas sufrieran lo que él tuvo que sufrir? ¿Y que eso le iba a pasar factura? Pues sí, Satch trató de ganar tiempo para que su pelotón huyera. Él se quedaría atrás, mientras que los demás, ni cortos ni perezosos, lo dejaron solo, incluso segundos antes de que Satch diera la orden de la retirada. No obstante, eran tantos soldados enemigos que Satch acabaría acribillado en el suelo por cientos de balazos recibidos en cada extremo de su cuerpo. En ese momento, hasta parecía que los humanos eran los salvajes. Fue tanta la euforia que tenían al saber que habían hecho trizas a un Soul Killer, que al mismo estilo de la Inquisición, clavaron el cuerpo de Satch en una cruz, la cual posteriormente la prenderían en llamas. Un acto tan, pero tan atroz, que llegaría de boca en boca a los oídos de Hakkar. El Locust que salvó y formó yacía sin vida calcinado en una cruz. Hakkar, lejos de llorar o lamentar su muerte, enfureció tanto que estaba dispuesto a vengar a su aprendiz a cualquier precio, incluso si sacrificara su propia vida en el proceso, porque no iba a permitir que fuera humillado así a quien consideró como su hermano, y los responsables quedaran indemnes, por lo que no le importó si desobedecía a la mismísima reina Mira. El único objetivo que tenía Hakkar en ese momento de su vida era la venganza. Reunió a la mayor cantidad de Locust posibles, tomando control también de los Reavers personalizados de los altos mandos, y con ellos arremetería contra el puesto de avanzada. Se libró una gran batalla en ese lugar. Los humanos que se hallaban ahí acabaron siendo mutilados, y los Locust rafagueados. Hakkar no iba a ser la excepción, también le tocó, y le tocó duro. Quedó gravemente herido por todo tipo de armamento impactado en su cuerpo. De los Locust que se llevó, solo había quedado él en pie, en medio de pilas de cadáveres tanto enemigas como aliadas. Hakkar logró su venganza, pero ¿a qué costo? Todo para tomar una simple base humana a sus ojos, pero se sintió satisfecho al haber conseguido las placas de su colega caído. Eventualmente llegaría a Nexus, cargando consigo las placas de identificación de Satch, para poder realizar el ritual de despedida, el cual consistía en poner las placas alrededor de un cuchillo para posteriormente clavarlo en el suelo. Pero, desafortunadamente, Hakkar, metros antes de llegar a la entrada de Nexus, caería al suelo debido a la inmensa cantidad de sangre que había perdido durante la batalla. Se desplomó con una sonrisa porque sabía que solo así podía llegar a volver a ver a Satch, su amigo y hermano, en algún otro lugar. Para él, su vida había concluido ahí, sin remordimientos ni preocupaciones. Por fin descansar después de hacer lo que más le gustaba hacer, batallar. En especial, yo no esperaba que Hakkar me fuera a gustar mucho, pero sorpresa, me terminó encantando. Esos momentos de glorificación que tuvo levantándole la moral a los demás Locust fueron geniales. Además, el ayudar a Satch, que estaba prácticamente en su lecho de muerte, para restaurarlo completamente, le da la cereza al pastel. Ahora lo que pasó con Suavix es conjetura, ya que no sabemos exactamente qué fue lo que le sucedió después de la muerte de Hakkar y Satch, pero se estima que fue una de las víctimas de la inundación de Jacinto, ya que para un científico sus investigaciones valen más que su propia vida, por lo que no quiso dejar que su laboratorio ni sus documentos se arruinaran por el agua. Trató de sacar lo más que pudo, pero a pesar de que la reina solicitó su inmediata evacuación, no pudo ponerse a salvo a tiempo por la inmensa cantidad de cosas que cargaba consigo. Como resultado, acabaría ahogado afuera de su laboratorio.